El desierto de Nuevo México tiene la voz lenta de los lugares que saben esperar. La llanura se estira entre colinas y barrancos y el cielo, vasto y frío, pesa como un techo de metal sobre la tierra. Allí, a unos 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Roswell, en el condado de Lincoln, estado de Nuevo México, Estados Unidos, se extiende el Rancho Foster. Pastos secos, vallas de madera, senderos de polvo que se pierden en el horizonte. Es en esa soledad donde una noche de julio de 1947, algo cayó y cambió la manera en que muchas personas mirarían el firmamento. Era el 2 de julio. La temporada de tormentas veraniegas daba al aire una textura de electricidad contenida. El viento levantaba pequeñas columnas de polvo y de vez en cuando se escuchaba el trueno lejano, como si el mundo respirara con dificultad. A la mañana siguiente, William Mac Brazel, un hombre curtido por el trabajo en la tierra, salió a revisar su ganado tras la noche de malos tiempos. Caminó la tierra como todos los rancheros, con la mirada atenta a las cosas que cambian poco. Una alambrada ruta, una huella de rueda profunda, el rastro de un coyote. Lo que encontró no entraba en ninguno de sus catálogos. Fragmentos esparcidos por cientos de metros. Láminas brillantes que relucían incluso bajo la luz opaca del cielo nublado. Filamentos que, al estirarse entre los dedos, se desplegaban y recuperaban su forma. Vigas ligeras pero firmes con símbolos sobre la superficie. Grabados finos que no correspondían a ningún alfabeto conocido. Brazel, que había visto restos de aviones estrellados, proyectiles, piezas de maquinaria y conos de metal deformados, sabía distinguir las cosas. Aquello no era metal común. Lo recogió, lo guardó con cuidado, lo llevó al sheriff George Wilcox y empezó una cadena de llamadas que culminó en la llegada del mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia del 509 Grupo de Bombardeo, la unidad con la que la Fuerza Aérea hospedaba capacidades extraordinarias en un mundo que aún olía a guerra. Antes de continuar, y si te está gustando esta historia, entonces dale like y suscríbete a nuestro canal para no perderte los sucesos reportados en el mundo de ovnis y vida extraterrestre. Cuando llegaron los militares, el lugar fue acordonado. No hubo curiosidad amistosa, no hubo sonrisas. Camiones cerrados sobre tierra húmeda. Hombres con cascos que movían paquetes sin explicar. La claridad del día no hacía más que acentuar la extrañeza. La tierra era la misma. El horizonte no había cambiado. Pero algo en ese campo hablaba de otra presencia, de algo que no pertenecía al orden conocido. Para los vecinos, la llegada del ejército fue un síntoma de gravedad. Para el país, lo que estaba por venir sería una nota corta en un periódico, que estallaría en la imaginación colectiva. El 8 de julio de 1947, la base aérea de Roswell emitió un comunicado. Habían recuperado los restos de un platillo volante. El titular saltó de las agencias locales a las estatales, y en cuestión de horas la noticia estaba en periódicos de costa a costa. Era la primera vez que una institución militar utilizó públicamente esa frase, y la simpleza de la afirmación produjo un ruido que no era solo periodístico. Era la idea de que lo imposible había sido tocado con mano humana. Pero la historia no tolera huecos en calma. Esa misma tarde, el general Roger Ramey ofreció una rueda de prensa en Fort Worth y mostró lo que, según la versión oficial, eran los verdaderos restos. Papel aluminio arrugado, varillas de madera, restos de un globo meteorológico. La foto del mayor Marcel junto a aquellos pedazos comunes se publicó ampliamente. En la imagen, su rostro parecía vacío, resignado. Sus ojos mostraban la quietud de alguien que se había sido convencido de una narrativa. El comunicado cambió como a empujones, del platillo al globo, de la excepcionalidad a la explicación cotidiana. Para muchos, la corrección fue un alivio. Para otros, la velocidad y la rotundidad con que se hizo despertaron sospechas más profundas. Piensa en la rapidez de ese silencio. Una mañana, la posibilidad de algo no humano en manos del ejército. La tarde,
la seguridad de que todo era un globo meteorológico. En contextos militares, las correcciones no suelen operar así sin consecuencias. El 509 Grupo de Bombardeo no era una unidad cualquiera. Era la élite de la potencia nuclear estadounidense en un momento de tensiones crecientes. ¿Por qué un error tan elemental? ¿Por qué un cambio tan absoluto en horas? Esas preguntas se hundieron en la membrana de la comunidad y no pararon de vibrar. Con el tiempo, surgieron explicaciones que intentaron rellenar el hueco con lógica estatal. El proyecto Mogul, un programa secreto que empleaba trenes de globos de gran altitud para detectar pruebas nucleares soviéticas, se presentó como la causa probable de los restos. Mogul existió. Era confidencial, usaba materiales inusuales y podía explicar por qué los militares estaban nerviosos. Pero existió también la incongruencia. Los materiales descritos por testigos no siempre coincidían con los del proyecto. Y sobre todo, existió el silencio y la sensación de que la versión oficial no cerraba todas las puertas. Años después, ya pasado el tiempo de los despachos oficiales y de la disciplina que invita a callar, empezaron a hablar los que habían estado cerca. Jesse Marcel dijo que lo que vio no se parecía en nada a lo que se mostró ante la prensa. Enfermeras que trabajaron en instalaciones improvisadas aseguraron haber visto camillas cubiertas de sábanas que ocultaban formas de baja estatura, cabezas sobredimensionadas, ojos negros sin brillo. Hay testimonios de camiones refrigerados, de equipos civiles reclutados con urgencia, de oficiales sin insignias y de órdenes tajantes: no hablar. Un puñado de voces, algunas valientes, otras ancianas, contaron lo que la madrugada había dejado en sus manos. La memoria humana es traicionera, pero la coincidencia en ciertos detalles prendió una luz que no se podía apagar fácilmente. De la mezcla de explicaciones oficiales, testimonios, rumores y deseos, nació la leyenda. Roswell dejó de ser solo un nombre en el mapa, una pequeña ciudad en el sureste de Nuevo México, a orillas de un desierto salpicado de ranchos y carreteras de polvo, y se convirtió en ícono. Museos, convenciones, tiendas y camisetas llenaron el pulso comercial de la historia. Documentales, películas y libros alimentaron la llama, mientras la gente preguntaba no solo qué cayó, sino por qué había sido importante ocultarlo, o por qué parecía que alguien quería que dejáramos de mirar. Lo que se llamaba la aparición de cuerpos fue la chispa que encendió una fiebre global. Donde antes había fragmentos, algunos juraron haber visto cuerpos. Donde hubo camillas, muchos imaginaron seres. En 1995 se difundió un video que pretendía mostrar una autopsia alienígena. La pieza fue posteriormente desacreditada, pero el impacto cultural había sucedido. La posibilidad de que, además de metales raros, hubieran existido formas de vida complicó la narrativa. Ya no solo se discutía ingeniería desconocida, sino la vida misma. No es de extrañar que, en los años siguientes, la ufología explotara en múltiples direcciones. No solo Roswell, Mantle, Gorman, Childs Whitted, el incidente de Socorro, Kecksburg, Shag Harbor, Rendlesham, las luces de Phoenix y más adelante las grabaciones infrarrojas de portaaviones. Algunos informes llegaron con radar, con filmaciones, con testimonios de pilotos. Otros eran cartas de vecinos en pueblos remotos. La naturaleza del fenómeno se tornó poliédrica, la explicación fragmentada. Para ordenar la avalancha, J. Allen Hynek propuso clasificaciones: avistamientos de primer tipo, luces en el cielo; segundo tipo, evidencia física en el terreno; tercer tipo, encuentros con entidades. La taxonomía no resolvía el misterio, pero permitía pensar con método. Entre las historias de abducciones que proliferaron en las décadas siguientes, algunas se sostienen en detalles inquietantes. Betty y Barney Hill, cuya experiencia en 1961 fue la primera abducción ampliamente publicitada. Travis Walton, desaparecido en 1975 y luego reaparecido con relatos de experimentos dentro de una nave. Antonio Vilas Boas en Brasil,
que en 1957 contó haber sido llevado a bordo y sometido a pruebas. Los relatos comparten una dramaturgia parecida. Zumbido, pérdida de tiempo, demora en la memoria, regresión hipnótica, imágenes de cabezas grandes y cuerpos diminutos. Los mecanismos de la memoria, la influencia cultural y la hipnosis complican la verosimilitud. La hipnosis, sobre todo, puede crear recuerdos construidos. Y sin embargo, muchos abducidos muestran efectos físicos, marcas, secuelas psicológicas, cambios en su biografía, que invitan a la cautela y al estudio. En el trasfondo de todo este fenómeno está la historia de un mundo que había visto armas devastadoras y tecnologías apuradas. La Segunda Guerra Mundial dejó tras de sí cohetes, motores a reacción y prototipos que parecían cosas de otro planeta. Científicos alemanes reclutados por Estados Unidos y la Unión Soviética trajeron conocimientos que, en un mundo en tensión, fueron aplicados sin prisa. Las bases secretas, las pruebas de vuelo y los prototipos furtivos ofrecían una explicación plausible para muchos avistamientos. Aún así, la persistencia de testimonios y casos con múltiples testigos y registros técnicos, por ejemplo, los incidentes con datos de radar y grabaciones FLIR, obligaron al gobierno a tomar nota. A partir del siglo XXI, la narrativa cambió un poco. El Pentágono reconoció la existencia de investigaciones sobre fenómenos aéreos no identificados, divulgó algunos videos y creó mecanismos para estudiar amenazas aéreas. Eso no iguala a confirmar visitas extraterrestres, pero sí dice que la anomalía merece estudio. Roswell se convirtió en algo más que un suceso. Es un espejo de cómo las sociedades gestionan el secreto, la herida de la desconfianza y el poder de la narrativa. La versión oficial, la del globo, fue útil para cerrar una historia incómoda. La versión de los testigos, la de los cuerpos y los pedazos exóticos, abrió vías que alimentaron décadas de sospechas. Entre la necesidad de seguridad nacional y la necesidad pública de verdad, quedó un hueco que la literatura, el cine y las subculturas llenaron con visiones de naves, laboratorios subterráneos y convenios entre naciones y seres de otros mundos. Acércate mentalmente otra vez al rancho Foster. Imagínate la casa de campo, la cocina con la mesa donde un padre podría haber contado a sus hijos sobre lo visto. Imagina la serenidad rota por la llegada de oficiales que golpean con un bastón para imponer silencio. Piensa en un joven sentado, viendo ese metal extraño en la mesa, sosteniéndolo entre dedos que no saben qué sostener. La pieza cae y se despliega, sin ruido, como si la forma material evitara el eco. La familia es amedrentada, promesas de cárcel, de desaparición, de que nadie hablará jamás. Ese episodio pequeño y casi íntimo quizá resume lo que el país vivió en clave nacional. La tensión entre la verdad y la seguridad, entre la curiosidad y el miedo. 75 años después, Roswell sigue siendo un poliedro de versiones. Documentos desclasificados, archivos del FBI, las memorias de veteranos, entrevistas y junto a todo ello, mitos comerciales. La pregunta que quedó flotando es doble. ¿Qué se recuperó realmente? ¿Y por qué se cambió tan velozmente la narrativa? Y más filosófica y más inquietante, ¿qué hacemos con el hecho de que no lo sepamos? Cuando una nación decide que ciertos saberes son secretos, deja un vacío que la imaginación tarde o temprano llenará. Los interesados en la búsqueda de vida extraterrestre han ampliado el terreno de lo plausible. Hoy, la astronomía nos muestra exoplanetas por miles, algunos en zonas habitables. Los espectros permiten buscar firmas de atmósferas. La química espacial halla moléculas orgánicas en cometas y lunas. La posibilidad de vida microbiana en otros mundos deja de ser ciencia ficción. Pero la brava pregunta de si seres inteligentes han visitado la Tierra y si se han mantenido en secreto durante décadas exige pruebas extraordinarias. En ciencia, las pruebas extraordinarias necesitan evidencia robusta, reproducible, sometida a escrutinio. Mientras esa evidencia no exista de forma indiscutible, quedará la mezcla. Algo ha ocurrido, muchas cosas se han contado, y la verdad concreta sigue siendo el punto de fuga. El relato de Roswell
Es, al fin, una historia humana. Tiene miedo, tiene silencio, tiene poder, tiene desprecio y tiene dolor. Tiene también la heroica persistencia de quienes, a riesgo de ridículo, contaron lo que sabían. La historia nos recuerda que no es lo raro lo que nos define, sino la reacción ante lo raro. Cerramos filas, desmentimos, silencian, publicamos, investigamos o vendemos la historia. Roswell es, sobre todo, una lección sobre cómo las sociedades manejan la incertidumbre. Cierra los ojos y mira el cielo de Nuevo México. En la noche, las estrellas son puntas de hielo, frías y lejanas. Allí abajo, el desierto respira lento. El rancho Foster espera. Las piezas se llevaron, los camiones se marcharon, los hombres volvieron a sus cuarteles, y las hojas de los periódicos que aquel julio imprimieron titulares amarillos se amarillaron de verdad con el tiempo. Pero la pregunta queda. No solo qué fue lo que cayó, sino por qué la urgencia de que dejáramos de recordarlo. No sabemos si aquello fue un globo, un artefacto experimental, una manifestación atmosférica o algo tan extraño que nuestra ciencia no lo ha desentrañado. Lo que sí sabemos es que frente al misterio, la respuesta humana es siempre una mezcla. Fe y duda, deseo de creer y necesidad de pruebas. La noche cae, y en Roswell, la ciudad respira la memoria. La carretera que lleva al rancho Foster cruza el polvo y las sombras, y en el bar de la ciudad, algunos cuentan la historia como si la hubieran vivido ayer. Otros la miran como un mito útil para atraer viajeros. Algunos todavía creen que más allá del silencio se oculta una verdad que cambiaría la historia humana. Otros aseguran que la verdadera lección es más pequeña y amarga, la lección del secreto, la lección de que la confianza entre el poder y la gente puede romperse con una noticia y no recomponerse jamás. Si alguna vez te acercas a Roswell, la ciudad que yace en el sureste de Nuevo México, entre llanuras y cielos enormes, verás camisetas con naves dibujadas, tiendas con recuerdos, un museo que da cuenta del mito y del negocio que se hizo con él. Pero mira también el desierto que la rodea, silencioso, austero, indiferente. Allí tuvo lugar un episodio que no ha dejado de hablar. La historia de aquel julio de 1947 nos sabe a nosotros porque nos interpela. Nos pregunta qué preferimos creer cuando las certezas se quiebran. ¿Cómo respondemos cuando lo que se nos dice y lo que vimos no encajan? ¿Y qué pagaríamos por saber la verdad? No es una conclusión, es una invitación a leer, a preguntar, a contrastar archivos, a escuchar testimonios con la cautela del tiempo. Porque el misterio de Roswell no es solo lo que cayó una noche de julio, es el modo en que ese hecho resistió o fue forzado a resistir las explicaciones y la manera en que, a partir de esa resistencia, una cultura entera tejió una narración que hoy seguimos contando, con miedo y asombro, bajo el mismo cielo de polvo.